¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia amorosa, luminosa. Los abrazo fuerte de alma a alma con mucha luz y con mucho amor. Es una semana súper interesante. Bueno, tenemos el Sol en el signo de Cáncer, a Venus y a Mercurio en Géminis. Quiere decir que la comunicación y el amor fluyen, se da, todo camina. Este próximo 28 de junio resulta que tenemos a Neptuno en Piscis, solamente que estará retrógrado. En este mes y los próximos meses vamos juntando más retrógrados. Ahorita tenemos a Plutón, a Saturno y el día 28 a Neptuno. Como siempre les digo, de repente no me hablan bonito los planetas retrógrados. Los planetas retrógrados, cada planeta tiene su propia energía: Neptuno, Urano, Plutón, Venus, Marte, Mercurio y demás. Cada uno simboliza algo. Al encontrarse retrógrados, no es que vayan de reversa, están quietitos, nos dan la oportunidad de reencontrarnos, de renacer, de quitarnos las inquietudes, los agobios y demás. Por ejemplo, el día 28, que Neptuno va a estar retrógrado, precisamente el día 28, hay una luna mágica. Es luna nueva, pero es micro luna nueva en el signo de Géminis. O sea que 28 y 29 vamos a tener a tres luminarias la luna. Voy a llamarle planeta, no es planeta, es una luminaria. Solamente que al tener Géminis, estamos hablando que está Mercurio, está Venus y estará la luna en Géminis. El día 28 específicamente, donde ingresa Neptuno en Piscis retrógrado y está el inicio de la luna nueva, micro luna nueva, va a ser una luna muy pequeña, por así decirle, una lunita pequeña, solamente que es como los perfumes finísimos que vienen en frasquito pequeño porque están 1000% concentrados. Así que este próximo 28, exactamente a las 9 de la noche con 52 minutos, hora del centro, tendremos la luna nueva en el signo de Géminis. Super momento para hacer nuestras intenciones. Y en las intenciones no tienen que ser 100 intenciones, 1, 2, 3 intenciones de lo que tú quieres que se dé en la siguiente luna llena en Géminis dentro de 6 meses. Eso sí les puedo decir, que el 28 es un día súper mágico. Todo lo que ustedes inicien, hagan, programen, visualicen, como varita mágica se les va a dar. Cuando hagan peticiones, intenciones, visualizaciones de cuestiones amorosas, sentimentales, familiares, materiales, profesionales, de todo, no pidan poquito, por favor. No se conformen con menos de lo que merecen. No hablen en miniatura, hablen en abundancia. Repito, toda la semana es súper mágica porque es luna nueva. Traemos aspectos perfectos para compras, ventas, negociaciones, arreglar situaciones laborales, profesionales, buscar un nuevo trabajo, cambiarte de trabajo, iniciar relaciones, formalizar relaciones. Es una semana donde dentro de los próximos meses vamos a tener muchos bebecitos, por supuesto, porque hay mucha atracción, mucho magnetismo. Yo le pongo atención a toda la semana es muy especial. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. No busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Paz, amor, tranquilidad, serenidad, armonía, todo lo que tú quieras está aquí adentro. Pero es el momento de extender tus alas, de volar, de saber que eres de ese capullo sale una mariposa sensacional y que puedes comerte el mundo, hacer tu sueño realidad, alejándote de ladrones de sueños, de personas negativas, de personas que detienen tus pasos. No se los permitas. Tú eres el único que puedes permitir la libertad de acción o quedarte quieto.
Los aspectos para esta semana, mi querido Aries, te favorecen totalmente en lo personal, en tu forma de hablar, de expresar y comunicar. Así que con esa magia que vas a traer en tu palabra, en tu sonrisa y en tu ánimo, puedes pedir lo que te corresponde por derecho de conciencia en todos los ámbitos. La decisión la tienes tú. Realmente es una muy buena semana. Aprovecha esta lunita nueva, microluna nueva, buenísima, que está nada menos que en Géminis, igual que Venus y Mercurio. Es momento de hablar y de avanzar, mi querido Aries. Para los Tauro, quítate el antifaz de los ojos, mi vida, y ve las cosas como son. Muchas veces cuando nos pasan cosas, cuando nos suceden situaciones que no entendemos, lo mejor es quedarnos quietitos, y eso no significa dejar de hacer. Al contrario, es para ver diferentes escenarios. Desde diferentes escenarios vas a ver las situaciones que se están viviendo. Lo que sí te puedo decir es que a partir del 28, 29 y 30 son días mágicos para ti. Para abrir esos ciclos o para darle continuidad a todo eso que habías tenido frenado, detenido o bloqueado por terceras personas o por ti mismo. Hay un reencuentro de piezas perdidas contigo, que eso te va a dar una maravilla de fuerza, de poder, de energía, porque se llama amor propio, autoestima y autorrespeto. Con eso vas a ir a abrir cualquier puerta, mi amor, por más cerrada que se encuentre. Para los Géminis, vienen gigantescas oportunidades para ti, mi querido Géminis, en tu vida profesional y laboral, especialmente todos aquellos que hayan estado pasando por procesos un poco difíciles o complicados desde febrero y marzo. Créanme que se les abren una cantidad bárbara de puertas y de oportunidades. Especialmente los portales se te van a abrir a todos, pero a ti, Géminis, por ser Géminis, el Venus y Mercurio en tu signo y la luna del 28. Mi amor, confía, visualiza desde ya, visualiza, decreta, firma. Todo eso que estaba hecho desde febrero, vas a empezar a ver los grandes resultados. Solamente guarda silencio, te encanta platicarlo, no lo platiques, cuéntaselo a los tuyos, a los cercanos, a tus amores, a los que se sienten muy felices de todo lo lindo que te está pasando. En tu hogar también vamos a tener lindísimas noticias que los van a llenar de muchísima alegría. Hay una firma importante entre el 28 y el 30 de junio. Vale muchísimo la pena. Puede ser una compra, una venta, algún tipo de contrato, pero conviene mucho a tu persona y a tus seres amados. Para los Cáncer, la casa 4 es la casa de ustedes. O sea, la casa de los Cánceres, la casa del hogar, de la familia, de la unidad, teniendo el sol en Cáncer. Y la luna nueva, mi amor, que es tu luminaria, no es tiempo de pensar, mi querido Cáncer, es tiempo de actuar. Desde hace varias semanas, bueno, siempre les he dicho a mis queridos Cáncer que en la medida que dan, en la medida que deben de recibir. Sabemos que ustedes necesitan muchos aplausos, recompensas, reconocimientos, abrazos, besos, apapachos. Dirán, pues todos los seres humanos lo necesitamos, todos los seres vivos lo necesitamos, estoy de acuerdo. Pero mis Cáncercitos lo necesitan de más. Pues resulta que en esta semana van a pasar cosas tan hermosas, tan preciosas, tan maravillosas, que tú mismo te vas a aplaudir, a recompensar, a reconocer, a apapachar, a sanar el alma, pero lo mismo van a hacer las personas que están a tu alrededor. Y no solamente hablo de tu hogar, sino de tu ambiente profesional y social. Seguramente vienen aplausos importantes, más que nada reconocimientos a tu labor, a tu trayectoria, a tu entrega, a tu compromiso, que no es de hace meses o de hace años, es desde hace muchos años, y es el momento de cosechar. Ahora bien, nada más saca muy bien tus antenas, saca la lupa y observa. No quiero que confundas conocido con amigo. No me confundas. Porque ahora muchísimos se van a acercar a ti porque la balanza está muy bonita, mi amor. Así que a recibir lo que te corresponde por derecho de conciencia y a sacar tus antenas psíquicas para detectar quién es quién. Para los Leo, hay que fluir, mi amor. Y eso lo puedes hacer si tú lo decides. Esa es decisión personal. Si tú fluyes esta semana, créeme que todo se va a acomodar en el lugar perfecto, en el momento perfecto y en el tiempo adecuado. Vienen muy buenos cambios porque tú te reencontraste contigo mismo. Hiciste un reencuentro de piezas perdidas en tu interior. Te faltaba una pieza del rompecabezas.
Es darte tu sitio, darte tu lugar, darte tu merecimiento. Y cuando eso sucede, cuando uno dice y aprovecha la rabia o la ira para decir basta, hasta aquí, ya lo hiciste. Y lo hiciste en una época perfecta. Lo estás haciendo nada menos que recibiendo esa maravillosa luna nueva que te va a abrir tremendos caminos, cosas nuevas, cosas diferentes. Te vas a alejar de muchas personas y muchas personas se van a alejar de ti. Maravilloso. Los que deben de estar en nuestra vida se quedan y los que no, no. Eso es lo que va a pasar en esta semana. Para ti, mi querido Leo, también para todos nosotros, porque traemos toda la energía y esa energía se queda de los eclipses, ¿eh? Recordemos el eclipse de abril y el eclipse de mayo. No es porque nada más fue el 30 de abril y el 15 de mayo, no, mi amor, ahí está la energía, sigue. Y especialmente a ti, mi querido Leo, porque acuérdate que el eclipse lunar del 15 de mayo fue en Escorpión. Y tú estás en la misma cruz de los escorpiones. Así que es momento de fluir, de avanzar, de confiar y de recibir todo lo que tú te mereces, tanto en tu casa, en el trabajo y especialmente en la salud. Tú eres una persona muy saludable y me estoy refiriendo a tu salud mental. Te quieres, te amas, te admiras, te valoras, te respetas, que opinen los demás lo que quieran. Esa salud mental que tienes de reconocerte como un valioso y maravilloso ser humano va a abrir todos los caminos y todas las puertas. Para los Virgo, dentro de ti sabes muy bien que están todas las respuestas que tú necesitas, pero andas buscando afuera, preguntándole a terceras personas, investigando, analizando. Muy buen Virgo, así son los Virgo. Metódicos, analíticos, perfeccionistas, puntuales, correctos, buscan en lo blanco el puntito negro y en lo negro el puntito blanco. Esta semana vas a andar tan a gusto, tan tranquilo, tan relajado. Bueno, ya llevas varias semanas así. Y si te has dado cuenta cómo han fluido mejor las cosas, cómo todo ha caminado, porque te dejaste guiar. Todos tenemos guías, ángeles, maestros. El Ser Supremo siempre está con nosotros. Te dejaste guiar. Y al dejarte guiar, permitiste que aquellos bloqueos o aquellas cosas que estaban tapadas se abrieran como deben de abrirse. Las oportunidades están frente a ti, ni siquiera te tienes que mover. Y como les digo, las oportunidades o la famosa buena suerte, pues para mí la buena suerte es en la preparación, el conocimiento y las oportunidades, todas como eslabones de la gran cadena hacen esa famosa buena suerte. Pues esta semana es esa semana maravillosa. Mira, esos proyectos que estaban detenidos, esos pagos que no se daban, esos créditos que no estaban frente a ti, esas situaciones de falta de comunicación que no estaban funcionando bien y te estaban afectando en tu vida sentimental y personal, va a empezar a caminar. Además, merecido, mi querido Virgo. Para los Libra, todo está a tu favor. Fíjate bien, traemos muy, pero muy favorable la casa 1, que es la de personalidad, soy yo, mi yo, como me proyecto. Traes muy bien tu casa 2, que es la del dinero. Y en la casa 10, que es la de la profesión, hay nuevas propuestas. Punto y aparte de lo que estás haciendo en estos momentos, eso va a tener como que un abanico de posibilidades, como que varias ramificaciones que te van a empezar a dar grandísimos resultados desde ya. Esta semana vas a empezar a sentir así como que goteritas, como que 3, 4 gotas. Pero espérame tantito, a partir de julio, ni quien te pare, mi amor. Es algo muy fácil, lo que se siembra se cosecha. Tienes oportunidades bárbaras de poner sobre la mesa tu intuición, tu percepción, tu creatividad y utilizar tus relaciones sociales. Exactamente, vas a utilizar tus relaciones sociales. Si alguien te pide ayuda, tú la das. Ahora a ti te toca levantar la manita y pedir ayuda y apoyo porque tus ideas son por demás fenomenales. Y esas ideas tan fenomenales van a rendir grandes frutos a ti y a las personas involucradas. Para mis queridos escorpiones, mis luminosos y maravillosos escorpiones, están brillando muchísimo. Y si tu brillo les molesta, que se pongan lentes. Sé perfectamente que no te vas a detener ante comentarios malintencionados, pero sí te puedes como que molestar. No, bajo ninguna circunstancia. Te cuento. Este Neptuno retrógrado en Piscis, que tú eres escorpión, te aspecta de una manera sensacional. Así que si vas a hacer algo el 28 y el 29, por favor, hazlo. Aparte que va a estar la luna nueva, va a estar en Géminis y luego el 29 pasa
a Cáncer. Está haciendo una mancuerna perfecta contigo para esos planes, proyectos o algo que ya traes entre manos ahorita. Va a caminar de una manera sensacional. Lo bloqueado se destapa, lo limitado se abre, lo que no sabías hablar o no saber cómo ponerlo sobre la mesa, se va a dar. Y en el amor y en el romance, bueno, ¿qué te digo? Pasión desbordada, nada más hay que vigilar los celos, mi amor, porque los celos mal encaminados, los celos para nada, no se necesitan, no sirven. Pero si enfocas tu mágica y maravillosa energía en la pasión, en la sencillez, en la humildad, en la generosidad y en la miel en tus palabras, verás que esta semana la vas a recordar porque es buenísima para mis escorpiones, para los sagitarios. No hay mucho que hacer, Sagitario, solamente hay que empujar la puerta. Es tiempo de empujar la puerta. Lo que tiene que ser será, no hay de otra. Está la situación, manos a la obra. Si la vida te está poniendo situaciones como las que estás viviendo en estos momentos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues darle. La única forma de saber hasta dónde eres capaz de darle es dando el primer paso, mandando el primer correo, la primera llamada, el primer mensaje, pidiendo ayuda y levantando la mano. Ok, te digo todo esto porque a partir del 28 que viene Neptuno, fíjense ustedes, Neptuno retrógrado y que la gente se agobia con los retrógrados, al contrario, este Neptuno retrógrado, Saturno y Plutón van a hacer de ti, Sagitario, bueno, todo eso que has soñado ser, todo eso que tú has pensado en el transcurso de tu vida, en el amor, en el romance, en la pasión, en la familia, en el trabajo, en el dinero, en lo que tú has querido, todo lo que le has dado a los demás, así de sencillo te la dejo. Todo lo que tú le has dado a los demás se te va a regresar multiplicado. Así que momento, principalmente el día 28, de hacer muy claras tus intenciones, tus visualizaciones y déjate llevar. Si puedes traer toda esta semana algún cuarcito, puede ser una amatista, un rutilado, un ámbar, para que todavía se carguen más de energía mis Sagitarios. Para los Capricornio, vamos a utilizar tu intuición, tu percepción, tus contactos, tus relaciones, tu capacidad y tu creatividad para avanzar con rapidez en todo lo que traes entre manos. No te me inquietes absolutamente por nada. ¿Qué quiero decir? Si hablan, si dicen, si cuchichean por una esquina, por la otra, tú caminando sin escuchar las voces de los ladrones de sueños. ¿Qué te parece si caminas cantando? Para que al ir caminando, cantando, pues no escuches las voces de los negativos. Por favor, no detengas tus pasos bajo ninguna circunstancia. Este próximo 28-29, bueno, no, del 28 al 1 de julio, del 28 al 1 de julio, vas a tener la oportunidad de poner sobre la mesa una propuesta, un proyecto, o se cierra un proyecto importante, o se cierra una venta, quiero decir, o una negociación fenomenal. Lo importante de todo eso, mi querido Capricornio, es que no olvides, bajo ninguna circunstancia, todo el camino que has recorrido para estar donde te encuentras en estos momentos. Y también, no olvidar a aquellas personas que te tendieron la mano en los momentos que necesitaste. Es momento de devolver. Para los Acuario, lánzate a la aventura. ¿Cuál aventura? La aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar, amar. Libérate de ataduras, vive el presente, vive el aquí y el ahora. El pasado es humo y el futuro es viento, hay que aprender a vivir el momento. Es mucho mejor, mi querido Acuario, decir me acuerdo, me imagino. Bueno, te cuento que tu agenda de vida se va a hacer enorme. Vas a tener exceso de responsabilidades, me vas a poder medio agobiar, pero para nada me vas a hacer eso, al contrario. Este 28 que tenemos la luna nueva, la micro luna nueva, es súper buenísima para ti, porque está en aire, está en Géminis. Tu varita mágica mental te va a llevar hasta donde tú quieras llegar. Si necesitas ayuda, sí. Si necesitas apoyo, sí. Tú utiliza tu fuerza, tu poder, tu energía, tu entrega, tu compromiso, tu creatividad, pero necesitas ayuda para poder concretar alguno de tus planes y de tus proyectos. Si vas a planificar viajes, estás en la semana perfecta. Si vas a hacer una compra o una venta grande, estás en la semana perfecta para hacerlo. Mis Piscis, ustedes son de los magos del zodiaco.
son los viejos del zodiaco, como Aries es el bebé, Piscis es el viejo del zodiaco, que trae toda la experiencia de todos los signos. En esta semana vas a estar más sabio que nunca y vas a dar mucha luz, mucha paz, mucho amor, muchos consejos. Esos consejos te van a dar grandísimos resultados a ti porque tú mismo vas a tomar esos consejos. Fíjate cómo esta semana te van a estar haciendo muchas preguntas o alguien te va a estar preguntando, pues dudas, inquietudes, consejos, que te los vas a estar dando a ti mismo, dándote tu lugar y tu sitio. Sé que trabajas mucho con ello, pero esta semana te quitas antifaz de los ojos, ves las cosas como son y das pasos que has estado postergando. Vas a planificar viajes porque vienen las próximas semanas muchos viajes, la mayor parte de ellos son de placer. También te invito a que tengas una libretita muy cerca de ti con tu bolígrafo y tomes nota de toda la información que en el transcurso del día te esté llegando, no se diga de los sueños, porque tú traes grandes ideas y no las has puesto en acción porque hay un poquito de duda o de inquietud para lanzarte, sientes que te vas a lanzar al vacío, fíjate que no. Esta lunita nueva con Neptuno es tu planeta, mi amor, te va a ayudar muchísimo, porque te va a quitar el antifaz de los ojos, se va a quitar lo nebuloso que te puede hacer en un momento dado, pues eso puede hacer Neptuno y especialmente a ti por ser, pues, tu planeta, ¿no? Pero resulta que esta semana todita es buenísima y no solamente esta semana. Todo aquello, escríbelo en tu agenda, todo aquello que en esta semana lo arregles, lo simplifiques, lo pongas sobre la mesa, lo inicies o lo cierres, te va a dar grandísimos resultados en todas las áreas de tu vida, mi querido Piscis. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias en nombre de toda la familia Movic, porque somos un equipo muy grande para hacer posible estas participaciones con ustedes de los horóscopos semanales, de los programas semanales, de la página de misadamohamed.com, de las redes sociales. Somos muchos haciendo lo que amamos para compartirlo con ustedes. Nuestras redes sociales son Misada Mohamed, todas verificadas. Ahí estamos en TikTok. También gracias por hacer las réplicas de mis frases. Me llenan muchísimo el alma. Y la página misadamohamed.com, buenérrima. Suscríbete aquí a nuestro canal, ponle dedito para arriba y campanita para que no te pierdas absolutamente nada de lo que tenemos para ti. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.